Ok, gracias. Sí. Y en el caso de los brotes de verano, como hemos visto también en el caso de la determinación irreversible de la floración, que hasta en 15 días se alcanza, pues vemos que aquí también los brotes de verano, de que nacen a que ya están en antesis, se llevan entre 195 y 200 días después de la brotación. Esto es totalmente un efecto de que estos brotes cuando nacen ya en un ambiente que está promoviendo la floración en cuanto el brote está naciendo. El hecho de que sea la temperatura el principal promotor, o sea, el descenso de temperatura es el principal promotor de la floración, permite el desarrollo de modelos de predicción basados en temperatura que permitan conocer en cualquier etapa del proceso cuál es el estado de desarrollo. Hemos desarrollado estos modelos para diferentes regiones productoras. Aquí solamente voy a presentar el ejemplo del estado de Michoacán, en donde el estudio, o más bien los modelos de predicción fueron desarrollados para los 6 principales climas, que abarcan algo así como 90,000 hectáreas. El flujo, que es el principal productor de la cosecha y sobre el cual se basa este modelo de predicción, es el flujo que nace en el invierno. La temperatura que fue asociada al desarrollo floral fueron temperaturas iguales o menores a 16 grados centígrados. Esto es el estado de Michoacán. Esto es toda la diversidad de climas que existe en el estado. Sin embargo, la zona productora de aguacate está en estas manchas negras. Entonces, en todas esas zonas productoras, que son más de 100,000 hectáreas, hay redes de estaciones meteorológicas computarizadas, enlazadas por radio a un servidor, y en ese servidor es en donde se instala el modelo de predicción, de tal manera de que a través de internet cualquier usuario puede consultar en cualquier día del año cuál es el estado de desarrollo floral en que está el Palto Hass según el clima. Tenemos en este sitio de internet tenemos para el estado de Nayarit, que es un clima semicálido, modelos de predicción funcionando, y para el caso de Michoacán tenemos estos modelos de predicción funcionando para 6 tipos de clima. Este es un tipo de reporte que sale, esto se actualiza en tiempo real, en donde tienen el tipo de clima elegido, el estado de desarrollo, cómo deberían de lucir las yemas florales en el momento en que se hace la consulta. Esta lámina es por ahí de hace como 1 mes y medio. Y estos modelos, además de decir en este momento cuál es el estado de desarrollo floral, también en la parte inferior predice cuándo se van a alcanzar, o sea, predice desde meses antes cuándo se va a alcanzar, por ejemplo, el estado 5 de desarrollo, que es el que el productor le gusta emplear para decidirse a iniciar la poda. También el estado 8, que es el estado coliflor, sobre todo si es que hay que hacer aplicaciones de boro, como ya mencioné, para mejorar la viabilidad del óvulo y la agresividad del polen. Y también en la parte inferior predice cuándo va a ser el estado 11, que es antesis, para prevenir sobre todo la aplicación de algunos productos que se usan para controlar sobre todo trips. Aquí en Perú, este es un esquema de cómo es el desarrollo floral. Es muy distinto al que se tiene en Michoacán. Aquí el desarrollo floral es muy dinámico, ¿verdad? Y principalmente se da ese desarrollo floral sobre los brotes de primavera. Los brotes de verano es poco lo que contribuye a la floración. Sin embargo, es necesario que, a pesar de que Perú y es la costa de Perú, hay variaciones significativas entre los climas o microclimas que existen en las diferentes zonas productoras. Sobra decir que en las zonas de selva, zonas de montaña, pues también tendría que desarrollarse este tipo de información.
Bien, ¿cómo se regula la floración? O sea, ambientalmente, ¿cuáles son los principales factores que determinan mi floración? Bien, he tratado de hacer un resumen. ¿Qué factores ambientales me estimulan floración? Número 1, descenso de temperatura. El descenso no significa que la temperatura que me estimula floración en California sea la misma que me estimula floración en España, en Sudáfrica, o en México, o en Perú. No, es un descenso. ¿Y por qué es un descenso? Es un descenso que el árbol percibe en función del clima en donde esté desarrollándose. Otro factor que me estimula floración es la baja radiación solar. Cuando yo tengo baja radiación solar, me estimula la floración, sobre todo la iniciación floral. Sin embargo, cuando tengo alta radiación solar, lo que me estimula es el desarrollo. Es decir, la baja radiación me induce, por decirlo así, floración, y la alta radiación me acelera el desarrollo floral. Cualquier tipo de estrés aumenta la intensidad de floración. Paltos son insensibles al fotoperíodo, o sea, no por haber días más largos o días más cortos va a haber más o menos floración. Está comprobado que son insensibles. ¿Qué factores me inhiben la floración? Número 1, calor. No hay una temperatura crítica de decir 25 grados, 18, 22, no. Es calor sobre la temperatura que usualmente se presenta en una zona. La baja radiación solar me disminuye la intensidad de la floración. O sea, ¿por qué? Porque ya vimos aquí que la alta radiación me estimula el desarrollo floral. Desde el punto de vista del manejo del huerto, ¿cómo me afecta mi floración? Número 1, el material que yo plante. Hay materiales más precoces, hay materiales más tardíos. El portainjerto tiene mucho que ver. ¿Por qué? Caray. Estamos viendo esto. ¿Por qué? Porque cada material, ya sea el cultivar, o sea, la variedad injertada o el portainjerto, tienen características distintas de aumentar precocidad o de ser más tardíos. La aplicación de agua no afecta el que se me estimule o se me atrase la floración. La fertilización, una mala fertilización usualmente va acompañada de una defoliación, pérdida de hojas. En respuesta a la pérdida de hojas, usualmente tengo crecimiento vegetativo. El crecimiento vegetativo es antagónico, es decir, es contrario a floración. Si la poda es severa previo a la determinación irreversible de la floración, usualmente pierdo floración. La cosecha tardía también me disminuye la intensidad de floración, y si esta cosecha todavía es muy tardía, ¿verdad?, puede resultar en un atraso o simplemente ausencia de floración. ¿Qué otros aspectos fisiológicos pueden regularme la floración? Hormonas. ¿Por qué? Las hormonas, o sea, los cambios hormonales dentro de la planta, modifican los ritmos de crecimiento. Una acumulación de carbohidratos me aumenta la intensidad de la floración. Los bioreguladores, es decir, los reguladores de crecimiento que aplicamos, pueden modificar los ritmos de crecimiento y en consecuencia alterarme la floración. Cosecha tardía, disminuye intensidad, atraso inhibe floración. Magnitud de la cosecha. En lugares en donde el clima es templado, hay un efecto negativo: mayor cosecha, menos floración, menos cosecha el siguiente año. En clima cálido, sin embargo, hay muy poco efecto si es que hay un buen manejo del huerto.
Esos son los factores principales, tanto de ambiente como de manejo y algunos fisiológicos. Ahora, amarre y desarrollo de fruto. ¿Cómo es este proceso de fertilización, polinización primero, fertilización y la cuaja del fruto? Muchas veces decimos que la caída del fruto es porque no hubo polinización, o simplemente decimos tengo problemas de polinización, pero vamos a ver qué hay al respecto. 1. La polinización es simplemente que esto está cambiando, se está moviendo. La polinización es que el polen llega a esta parte que se llama estigma, ¿sí? Ahí germina el grano de polen, es como una semilla, llega el granito de polen, germina y empieza a desarrollarse hasta llegar a fecundar el óvulo. Este es el grano de polen y este es el tubo polínico, ¿verdad? Como va desarrollando, aquí están las cabecitas, son los granos de polen y estos son los tubos polínicos que desarrollan a través, ¿verdad?, del estilo del ovario. Todo esto viene siendo la parte femenina de la flor, es el ovario, ¿verdad? Y estos son los estambres que tienen los granos de polen ahí dentro. Bien, algo que también causa mucha controversia es respecto a la dicogamia en los paltos, que es que hay flores tipo A y tipo B, variedades tipo A, tipo B, según el comportamiento que tengan en su primera apertura y su segunda apertura. Entonces, el tipo floral A, al que pertenece Haas, al que pertenece Lam Haas, o el tipo floral B, al que pertenece Ettinger o el Fuerte, se comportan distintos. ¿Qué hechos son de importancia? 1, tipo floral A Haas dura su receptividad aproximadamente 36 horas. Primero abren como femeninos en la mañana y cierra a mediodía y vuelve a abrir, pero en estado masculino, en la tarde del día siguiente. Ese es como se comporta el tipo A. El tipo B dura menos, este dura aproximadamente 24 horas. A diferencia del A, aquí abre primero como estado femenino por la tarde, por eso es que se dice que es complementario, porque abre femenino en la tarde y abre como masculino el otro en la tarde, y la liberación de polen la tiene como masculino por las mañanas, que es y de ahí es que se dice que la clave de la producción está en esto. No es necesariamente así. En clima cálido, este comportamiento no deja de ser más que un modelo teórico a nivel flor. En ocasiones tenemos que aquí, por ejemplo, como las que florecieron al final, y esto tiene sentido desde el punto de vista de competencia. Los que cuajan primero, los frutos que cuajan primero tienen un efecto dominante sobre los que cuajan al último. Los que cuajan al último usualmente sobreviven siempre y cuando los frutos de la primera parte de la floración más temprana, no hayan cuajado. Ok, ya tenemos que ya se dio lo de la polinización, la fertilización, la cuaja inicial del fruto. Ahora bien, ¿cómo crece el fruto? El crecimiento de paltos se ha dividido en 3 fases, en 3 etapas. Etapa 1, 2, 3. En la primera se da un lento crecimiento y es en lo que le llamamos la caída pospolinización. Es decir, después de la polinización es el momento en donde usualmente hay el aborto de embriones. La etapa 2, el crecimiento del fruto es rápido, usualmente es lineal, y ahí es donde se da la expansión de las células, el crecimiento. Y en la etapa 3 es cuando ya es prácticamente el fruto que tiene ya una semilla madura, y es en donde la tasa de división celular disminuye, no termina. El palto, mientras no se coseche del árbol, no cesa su división celular.
Por eso cuando ustedes dan la primera pasada de la cosecha, el fruto que queda pequeño continúa creciendo, aunque ya esté en madurez fisiológica, continúa creciendo, porque el palto, a menos que lo quiten del árbol, para su proceso de división celular. Ahora bien, el tipo de inflorescencia me afecta el ritmo de crecimiento. Aquí tenemos una comparación de un trabajo que se hizo en Australia, en donde allá de floración o de cuaja inicial de fruto a cosecha tarda 12 meses, los días después de la cuaja del fruto, y se comparó el fruto cuajado por inflorescencias determinadas y las indeterminadas, y se encontró en esas condiciones que el ritmo de crecimiento del fruto en floración determinada fue mayor. Cuando vemos la curva de crecimiento de Hass en Nueva Zelanda, que allá en esta zona de Piuna, allá dura 11 meses, aquí está el tamaño del fruto medido en gramos, y vemos que aquí sí se ajusta más o menos el modelo de decir estado 1, 2 y 3 de crecimiento del fruto. Estado 1 vendría siendo este primer punto. A partir de aquí vean ustedes cómo el crecimiento casi es lineal, ¿sí? Y llega un punto en donde declina, que es aquí en donde ocurre ya la madurez de la semilla e inicia la acumulación de la materia seca. En California, 13, 14 meses dura el periodo de cuaja inicial a cosecha. En la parte superior está cómo incrementa en longitud del fruto. Vean ustedes que la curva, si es que se le puede llamar curva de crecimiento, es muy distinta a la que veíamos en Nueva Zelanda, es distinta a la que veíamos en Australia, ¿sí? Entonces, no puedo decir que el fruto crece con una curva simple sigmoide, doble sigmoide, ya va a ser así. No es así. Tenemos aquí Hass en la costa del Perú, puede tardar de 6 a 7 meses, comparado con los hasta 14 meses que suele llegar en California. Y aquí podemos apreciar cuál vendría siendo más o menos el estado 1, o sea, realmente a veces es un par de semanas. El estado 3, que es cuando viene el desarrollo de la semilla, aquí ya la semilla está sazona, está madura, y ya viene la acumulación final de materia seca y aceite para tener ya el fruto maduro. Entonces, como ven ustedes, los ritmos de crecimiento no son iguales o son afectados por la región en que se cultiva. En el estado de Nayarit, en México, hemos encontrado diferencias, por ejemplo, en el tipo de curva de crecimiento debido al tamaño inicial del fruto. Así tenemos que allá dura de 8 a 9 meses de floración a cosecha. El fruto pequeño, ¿verdad?, que alcanza apenas arriba de 8 centímetros de longitud, el tipo de curva de crecimiento. Sin embargo, cuando tenemos el fruto mediano, ¿sí?, crece un poco más, la curva de crecimiento es distinta, y si vemos el fruto grande, ¿sí?, otra curva de crecimiento. O sea, esto a nosotros nos ayudó a generar modelos de predicción de tal manera que midiendo